Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Extraviados Extraviados y y Sedientos. sedientos. Así es, un espacio donde desde la reflexión a través de un diálogo amistoso podemos encontrar el camino que nos satisface nuestros profundos anhelos. Allá donde hay verdad, belleza y bien. Así es, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, Jera. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien también. ¿Qué tal tu día, tu semana? Bien, bien, bien. Pues ahora sí que ya viernes, bueno, el día que estamos grabando, Así ¿no? es. Y pues ya como todo viernes, ¿no? El cuerpo lo sabe. Así es, ya hasta Ya. también el cuerpo tiene esas ganas de descansar, Sí, sí, ¿verdad? como que ya, al fin. Ya llega ese fin de semana tan deseado. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué Y tal? bien también aquí, también disfrutando de este viernes de grabación, que pues aquí muchos lo van a ver en miércoles, Ujú. que es los días que subimos video y lo subimos a todas las redes. Pero bien, disfrutando. Cada vez se vuelve más común este viernes de grabación, ¿verdad? Sí, y lo disfrutamos mucho, pues. Ujú. Así es, ¿estás listo para empezar? Listo, pues cuéntanos a ver de qué trata el día de Así hoy. es, hoy traemos un tema interesante. Es esta parte de en la práctica, ¿qué significa realmente creer en Dios? Así es. A ver, ¿qué tal, Una de esas como preguntas habituales que uno quisiera o pensara que conocemos súper bien, ¿verdad? Sí, yo creo que muchas cosas, pero muchas, creemos saberlas, ¿no? Ujú, Y de cierta forma sí, pero cuando nos la preguntan, cuesta estructurar, ¿no? sí. La explicación. Entonces, Sí, es como eso que cuesta al momento que ya te preguntan y que pensabas que sí tenías conocido y como que ya te agarran en curva y dices: "Ay, caray, sí. ¿cómo puedo estructurar y decir realmente lo que es creer en Dios?". Ujú. Además de que pienso ahorita, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no? Ujú, Sí, yo creo en Dios, por ejemplo. Y ya no preguntamos quizás más, ¿no? Es decir, es como algo que damos como ya por obvio, pues algo que damos ya como por entendido, ¿no? ujú, Por ejemplo, pienso yo cuando he estado en grupos, ¿no? O hemos ajá, estado como incluidos ahí o participando ajá, y no sé, pues alguien habla sobre el tema o dice qué es ser creyente o qué es creer en Dios o yo creo en Dios y como que todos así como, como que todos, todos sí, ajá, entendemos, ajá, y sí, no es algo sí, que nos cuestionamos. exacto, pero cuando Ajá, nos preguntan, como lo acabas de hacer, que lanzas la pregunta sobre en la práctica, en la vida práctica, ¿qué significa creer en Dios? Eh, Como que hay que acomodar, es decir, como que ujú, esa pregunta te lanza o te, digamos, te motiva, ¿no? A indagar un poco, ¿no? Dentro de uno, es decir, a ver, pues, ¿qué es eso, no? ¿Por qué creo, no? ajá, Ujú, y no solo quedarnos en este tema espiritual, como decimos, en la ujú. práctica de día a día, de lo que vamos haciendo día a día, minuto a minuto, ¿qué significa? No nada más quedarnos en el tema como espiritual, ¿no? En la parte interna. Sí, O sea, cómo es llevarlo ya a la práctica de lo que realmente implica, ¿no? sí, totalmente, y también recordando que esto nos relaciona con los, primeros, podcasts, sobre todo el de cuando hablamos de la fe, ¿no? Es Ujú, decir, el aspecto de la fe humana, porque ahorita que dices tú esto de la vida práctica, ujú, recordemos que hay una fe humana, es decir, hablar de fe, si se quiere, ¿no? En ese sentido, sería hablar desde la vida, es decir, ujú, desde lo más cercano, ¿no? ujú, Desde lo que está, en nosotros, lo que nos es propio. Sin embargo, ciertamente, parte de la vida y se puede, por supuesto, después profundizar, ¿no? Es decir, se puede teorizar o en este caso, por ejemplo, llegar incluso a explicaciones muy elevadas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la teología, que es la fe que quiere entender, ¿no? ujú. Eh, en el caso de, por ejemplo, de la filosofía, pues sería la metafísica, ¿verdad? Sí, un temas un Ujú. poquito más elevados, ¿no? Sí, y también hacia abajo, es decir, de ahí se puede como, por ejemplo, extender hacia la práctica, ¿no? Moral, ¿no? La vida moral, Okey, ¿no? ajá, Y bueno, ya de ahí se puede impregnar, pues, todo lo demás, ¿no? La política, ¿no? Por ejemplo, nuestra actitud, nuestras acciones, ¿no? Ya en el trabajo, no sé, en la familia, en las ujú. relaciones con Un los ámbito demás, social, ujú, ajá. ¿verdad? En lo que hacemos, en lo que, etcétera, ¿no? Superbién. ¿Verdad? Entonces, pues vamos a ver qué tan obvia es, ¿no? Así es. Creo que por ahí traemos, o bueno, traes un párrafo, una parte de lo que significa esto, ¿no? Así es, nos va a servir como
fundamento. Ujú. Como parte eh, teórica. Así es. Y bueno, ¿de dónde lo extraemos? Pues bueno, es de nada más y nada menos que del catecismo. Ujú. Dice así: en la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De muy manera resumida abarca todo, ¿no? Sí, y si acaso, Jera, podríamos incluso rescatar dos palabras o tres Ajá. que totalmente eh, es para pensar mucho, ¿no? Es decir, es Así es. para poder meditarlo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que significa es adherirse, ¿no? Esta parte donde es me apego a, ¿verdad? Ajá. Me uno, ¿verdad? En esta parte a la que no solamente como a un dato, no solamente como un algo, sino como es a Dios mismo, ¿no? Ujú. Adherirse a Dios mismo. Que de alguna manera podríamos hacerlo como el término, como cuando la gente se casa, que es se vuelven uno mismo, ¿no? Ujú. O sea, tienes y dejas tu confianza plena en la otra persona y es el mismo caso con Dios. El creer en Él es volverte uno mismo con Él, pues, para poder tener esta confianza plena en Así la es, fe de Él. ¿Sí, no? así es. Un ejemplo, cuando tú me invitaste a este proyecto, Ujú. ¿verdad? Tú me presentas Un plan. un plan, sí, un objetivo, un proyecto como este, y entonces soy, en mi caso soy esta parte que se puede adherir, ¿no? Y yo me Ujú. adherí a una idea que parte de ti, me Ujú. adherí a un proyecto que surge de ti, Ujú. ¿no? Pero en este caso es algo mucho más profundo. Dice aquí que no es solo como a un aspecto o a una intención, sino es a Dios mismo, ¿no? Ok. Ajá. Luego, en la parte donde dice pleno asentimiento a todas las verdades por él reveladas, ¿verdad? ¿No te ha pasado, por ejemplo, que alguien dice algo y cuando lo dice conecta, es decir, lo acepto, es decir, esto que dices, ya sea porque embona, ya sea porque coincide con lo que Con lo que llevamos dentro, crees. ¿no? Ajá. Ajá. Y entonces ese asentimiento, ¿no? Es esa parte de donde hay apertura, donde recibo eso, donde lo acepto, lo integro, ¿no? Lo asimilo, Como ¿verdad? dicen, lo Ujú, aceptas sin dar, recriminarlo, sin decir nada, lo aceptas porque es parte de, ¿no? ujú, Ok. sí. Y bueno, y también la parte donde dice que significa creer en un solo Dios en tres personas, ¿verdad? Una vez escuché algo muy interesante, un ejemplo quizás muy simplista, Ajá. porque por supuesto son temas muy complejos, Sí. pero por ejemplo, basta como la mano, ¿no? Por ejemplo, tenemos 5 dedos que en cierta forma, pues, constituyen una mano, ¿no? O forman Ajá. una mano. Decir 5 dedos son un dedo, hay algo que te suena como extraño, ¿no? Es decir, Ajá. eso no encaja, eso es absurdo, ¿no? Sí. Pero decir de 5 dedos forman una mano, Encaja totalmente. ujú, algo parecido, ¿no? O sea, un solo Dios, no estamos diciendo que son 3 dioses, sino que un solo Dios, 3 personas distintas, Ujú. ¿verdad? Como decir, los Mm, 5 dedos conforman una mano. ujú, Ah, súper bien. Súper bueno. fácil de entender más la parte de esto de la divina Ah, Trinidad, que siempre es medio complejo para algunas personas entender. sí, no, pues para todos. Sí, 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 sí. También sí. algo que me hace como que quede, también me impresiona demasiado es esta parte en la que dice, porque Dios es la verdad, Ujú. que al final es a lo que todo mundo estamos llamados a entender, que la verdad es Dios y que por eso es a lo que nos dirigimos, ¿no? A propósito del concepto de extraviados en Ajá. este podcast, recordemos que es eso, ¿no? Que en la vida, para poder, digamos, retomar o para poder como situarnos, ¿no? Ujú. En el camino, recordemos que vamos encontrando como elementos o fragmentos de verdad. Ujú. Es decir, en esta vida vamos encontrando verdades parciales, por así decirlo, ¿no? Es decir, pequeños elementos de la vida, de las cosas, por ejemplo, diferentes formas de conocer, ¿no? Ujú. Diferentes perspectivas, etcétera, pero que en última instancia,
¿verdad? Esos elementos, esos aspectos de verdad nos conducen a la verdad última, a a la la... verdad absoluta. Exacto, que al final nos toparemos con que la verdad en última instancia es una, ¿no? Ujú, ujú. Pero que es conveniente para nosotros para precisamente no estar extraviados, Sí, sí, sí. Ajá. ¿verdad? Es ir, pues, vamos a decirlo así, recolectando. Ir como armando tu rompecabezas, Ujú, ¿no? lo que decíamos, sí, exactamente, Ajá. ¿verdad? Ir tomando esas piezas, ¿no? De verdad, esos trozos que voy encontrando y armando, como bien dices tú, para tener entonces, pues cada vez un criterio más Más, fuerte, más más amplio. grande, exacto. Ujú. Ujú. Súper bien. Sí, sí, sí. Y pues, mira, de ahí alguna manera hemos también como tenido ciertos acercamientos con algunas personas que nos han hecho como también empezar con este tema, ¿no? Sí, así es. Pues mira, ahora sí que es muy interesante, ¿no? Porque si hablamos de la vida práctica, entonces, pues, ¿qué es lo que se suele decir, verdad? Ujú. Eh, Que es lo que solemos escuchar. exacto, un poco de nuestra experiencia. En este caso, por Ujú, ejemplo, fíjate que una persona que ujú, conozco y que estimo mucho dice, cuando le preguntaba sobre qué significa para ella creer en Dios, ujú, decía pues que es tener fe en un ser supremo. Yo recuerdo que muchas veces he escuchado esto, ¿no? La parte de que ya hay un ser supremo, ¿no? sí, todos Ujú. relacionan el tema de creer en Dios con creer en un ser supremo, en alguien más Sí, grande. exacto. Y si tú te fijas, tiene como, bueno, para mí como dos caras de una sola moneda. Es decir, dos aspectos que podemos mencionar, pero uno es como más en negativa y otra más en positivo, ¿no? Es decir, la negativa sería, por ejemplo, el que es un ser supremo, pero no se sabe más, ¿no? Es decir, esta explicación es como de, okey, sí, pero podría preguntar, por ejemplo, ¿y quién es, no? Ujú. Ese ser supremo, ¿es alguien, es algo? ¿Dónde está? ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Verdad? Si tiene nombre, no sé, Sí, como no que... dejarlo solamente en ese concepto de es un ser supremo y Ujú, solo quedarte ahí, ujú, cuando realmente sí existe todavía algo más de un trasfondo que nos toca investigar, pues, como dicen, no te quedes solo con lo que escuchas, sino también investiga, indaga y no te quedes con creer que solo es un ser supremo. Tiene un nombre, tiene un porqué, ujú. tiene una verdad que te está por mostrar, ¿no? Sí, 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 sí. Y aparte, el lado, vamos a decirlo positivo, sería que por lo menos hay un reconocimiento. Ujú, Hay un reconocimiento de que hay un ser que es superior, ¿no? ujú. Superior a nosotros, o superior a lo que veo, superior a lo que sea, ¿no? Sí, Ujú, nos reconocemos débiles ante algo, ¿no? ujú, Ante saber que no todo lo podemos y ujú, que sí, por lo menos no se quedan en el no hay nadie más. Yo soy el todopoderoso, por así decirlo, que ajá, surge mucho ahorita en estos tiempos, ¿no? En el que se cree que uno lo puede todo y es el ser supremo. ujú, sí, así es. Sí, sí, sí. Y a mí también, por ejemplo, me ha tocado escuchar también de gente allegada a mí y que he podido de tener esta oportunidad de dialogar, de, de creer en Dios es tener como esta conexión con Él para poderle pedir una guía, una ayuda para poder tomar buenas decisiones, que muchas veces surge de como cuando nos cuesta trabajo tomar decisiones y Ujú, nos vamos con alguien para decir, a ver, ¿cómo ves? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Está mal? Entonces, muchas de estas personas con las que he podido tener esta oportunidad de platicar surgen de esto, de es esta conexión con alguien, si nos volvemos a lo que comentabas hace rato, con alguien supremo con el que me puedo guiar y que me ayude a iluminarme y a decir si estoy haciendo lo correcto o no, ¿no? sí, 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 sí. Me gusta, fíjate, porque en la primera hablamos de ese reconocimiento de un ser, ¿no? De un ser superior, un ser supremo, y tú, digamos, em, sobresalía la característica de lo que llamamos omnipotencia, ¿no? Es Ujú, decir, el todopoderoso, una característica, ¿no? así es, ajá, Y luego aquí lo que mencionas tú es esta parte de conexión. ¿Recuerdas que hablábamos en el podcast pasado que era la parte de ser religioso, de la de la religiosidad, ¿no? religiosidad, ajá, Que tiene como que estar religado, ¿no? Tiene que ver ajá, con esto y entonces, ahorita que hablas de conexión, ¿no? Esta conexión
con ese ser y que, bueno, estaba implícito esta parte que decías tú, que es la parte de que esa conexión, pues, lleva a algo, ¿no? Ujú. Es conectar ¿a qué o a quién, no? Esa sería como una pregunta interesante. Ujú, Exacto, que si lo vemos es como parte de lo que hablábamos ahorita hace poquito en la definición teórica del adherirse ujú, a Dios mismo. Y es esta parte de la conexión, esta exacto. conexión por naturaleza. O sea, es como una necesidad básica, ¿no? Ujú, De adherirte a Dios mismo para poder tener esta conexión y decir, confío plenamente en ti, ayúdame a tomar la mejor decisión, ¿no? sí. ¿Y sabes qué? También estaría buena, esta, pues, esta pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué no nos basta, por ejemplo, cualquier conexión, Ajá. verdad? ¿O por qué tiene que ser una conexión especial? Incluso entre nosotros, los, seres humanos, en las relaciones interpersonales, ¿no? Tenemos diferente tipo de conexión, pero esa Ujú. conexión no necesariamente le sigue que sea una conexión de calidad, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, estaría muy interesante esta cuestión, ¿no? Es decir, a partir de lo que decía esta persona que te comentó, y también que muchas personas, lo han mencionado, Ujú. ¿verdad? Que es como conectar. Me llama mucho la atención eso. Es, repito, ¿a qué? ¿Verdad? O a quién, hacia dónde, ¿verdad? Y qué calidad o en qué consiste esa conexión y cómo es posible esa conexión, Es decir, Ujú. qué hay en nosotros que hace posible, tener ese tipo de conexión. ¿Y cuál sería la diferencia también entre tener una conexión entre de persona a persona, ¿no? Ajá. Humana, a tener una conexión, como decías tú, a ya, la trascendencia, o en este caso ya a, ese ser superior del que hablaba, una conocida. Así es, sí, Ujú, sí, sí, porque parte de esta conexión que no, que creo que es una conexión mucho más amplia a, como dices, a una conexión entre nosotros, entre humanos, porque de alguna manera la conexión es con alguien que no has visto, ujú, que no conoces. Es más impresionante y si nos ponemos a abundar en esto, cómo esta conexión se vuelve una conexión tan íntima que te hace confiar en alguien que de alguna manera no has visto, ¿no? sí, O sea, y podríamos hablar mucho de esto, pero es un punto sorprendente, pues, esta parte de la conexión. Y parte, creo que conforme vayamos platicando más de estos temas de esta conexión espiritual que te da hacia Dios, ¿no? creo que acabas de tocar un punto muy importante, porque no sería entonces lo mismo una relación o una conexión, em, vamos a decirlo así, como en el vacío o Ujú. indiferente, ¿verdad? O, qué sé yo, no sé, para nada, sin sentido, ¿no? A una conexión sabiendo que es una conexión de persona a persona, una conexión de un tú a un yo, ¿no? Ujú. Entonces, y no es lo mismo que sea algo abstracto, es decir, algo así como una especie de algo difuso, ¿no? Okey. O algo confuso, algo así como que no tiene forma, no tiene, em, vamos a decirlo así, como identidad o algo, Ujú. ¿no? No es lo mismo decir, pues es algo general, o sea, algo Ujú. así como, qué sé yo, el cosmos o, ¿no? Algo Ujú. así, Ujú. a cuando ya hablamos de una conexión a una persona. Por Sí. eso cuando decimos 3 personas, ¿no? Ujú. Es que, el Dios judeocristiano es un Dios personal, ¿no? Ujú. Es un Dios personal. Este, es el que se revela al hombre, ¿no? Es el que El que se da. exacto, ujú. Entonces, estaría muy interesante este aspecto de la conexión Ujú. para poder como, incluso como reflexionar, ¿no? Como avanzar, como interesarnos por como tú dices, no quedarnos, ¿verdad? En esta parte de, pues yo creo que es esto, que está muy interesante Ujú. ya el hecho de proponerla como punto de partida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que si no, como bien dices tú, no atorarnos en un aspecto y ya. Sí, 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 y Mm, que es padre esta parte de, yendo como un poquito a la reflexión de si de alguna manera ya existe una conexión, que es esta adherencia a Dios mismo, al por lo menos tenerle confianza a poder pedirle que te ayude a tomar buenas decisiones, no quedarte solo en eso, sino en esta conexión, cómo ya partes a empezar a indagar un poquito más a esta conexión.
qué implica esta conexión, qué necesita para empezar a alimentarla, para empezar a... Y surge ya esta parte de, de cuando empiezas ya a la práctica, a ya Ujú. volverlo más, más palpable, pues. Sí. Y es donde ya empiezas a estar dentro de grupos parroquiales, a empezar a querer decirlo, a platicarlo, a llevarlo, ¿no? Ujú. No Sí, nomás quedarnos en la parte superficial de la conexión y ya. totalmente. También me ha tocado Ujú. que se ha dicho sobre como una especie de experiencia de que siempre está presente ese ser. Es decir, personas que si bien no están dentro en la práctica religiosa, pero que pese a que no tienen una práctica como tal, a lo que llamaríamos nosotros como un católico practicante, ¿no? O comprometido. Ajá. Sin embargo, ya se intuye una presencia, es decir, alguien que está presente en nuestra vida. Me Ujú. decían también algunas personas. Y en relación a esto, pues es, además de la presencia, hablamos de alguien que ha dado la vida, ¿no? Particularmente, una conocida mía me respondía esto cuando le pregunté sobre qué significa creer en Dios. Ujú. Que, dicho sea de paso, quiero mencionar que Gerardo y su servidor preguntamos a algunas personas, Así es. ¿verdad? Justamente esta de la vida práctica, qué significa Ujú. creer en Dios, pues para poder también conectar con la vida de los demás, ¿no? Es decir, conectar con la experiencia, Ujú. ¿verdad? O con las creencias que se tienen particularmente y después contrastarlas, ¿verdad? Con lo que ya oficialmente, ¿no? Así es. Creemos. Sí, Ujú. sí, sí, no, hacerlo un poquito más palpable hacia ustedes y que puedan entenderlo o por lo menos, ¿cómo llamarlo? Identificarse, ¿no? Ujú. Que muchas veces es más fácil estar preguntándole a la gente y que por eso nos dimos a la tarea de preguntar para poder, de lo que Sí, nos comentan, poder ya como tomar el punto de partida y llegar a la reflexión de esto. claro, y sobre todo por lo mismo, ¿no? Que decíamos al principio, que damos por hecho o damos por Ujú. obvio que todos piensan como yo, Así ¿no? es, O como que, términos generales, ajá, o ajá. como entiendo yo. Ujú. Esto significa esto, y entonces como que uno puede dar por hecho de que entonces es así en la mayoría de las personas, Ajá. ¿verdad? Y de repente te das cuenta que no, que incluso mencionan otras características, otras cosas, ¿no? Cada uno Ujú. tiene un significado muy distinto de esto de creer en Dios. Va, sea o no sea creyente, pues cada uno tiene un significado muy distinto. Sí, y a partir de estas diferencias, podemos comenzar a justamente lo que hacemos aquí, ¿no? Que es a conversar, a dialogar con el fin de encontrar la verdad, ¿no? Así es. Es decir, que al final decíamos es una y al final coincidimos, al final converge, mientras sea verdad, mientras sea, eh, vamos a decirlo así como lo bueno, verdadero y bello, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar en el mismo punto, vamos a coincidir, ¿no? Así Ujú. es. Y decía esto entonces que aquí fíjate cómo se sobresalta la Ujú. parte de la presencia y unas características de Dios es la omnipresencia, ¿no? Ujú. Él está en todo lugar, ¿no? Ujú, Ajá, y es por eso que yo creo muchos se llevan este término de entender el que siempre está presente donde estoy y donde lo necesito, ¿no? ujú. Que parte de esto de, como comentas, la omnipresencia de tenerlo siempre con nosotros para sentirnos cuidados, protegidos y amados, ¿no? Sí, y ojo que aquí esta persona me lo comentaba en la propia experiencia, ¿eh? Ni siquiera Ujú. como una, pura idea o como si lo leyó y punto, ¿no? Sino realmente parte de una experiencia y, repito, de alguien que no necesariamente está involucrada o está de forma activa, dentro de la religión, ¿sí? Ujú. Como tal, o dentro de un grupo, ¿no? Ujú. O de un apostolado, de un servicio, etcétera, pero que sin embargo ya en su propia vida, en su propia vida cotidiana, en sus acciones, en sus actividades, obligaciones, etcétera, ya como experimenta, ¿no? Esta presencia y que hay como una especie de como de tendencia o como de necesidad de agradecer lo que Ujú. tiene. Y me llamó la atención que ante todo resaltaba el tema de la vida Exacto, como algo dado, ¿no? ujú. Que al final es este agradecimiento, ajá. Sí.
Sí, sí, sí. O sea, es impresionante cómo cada uno tiene su concepto y cómo cada uno lo va aterrizando. Por ejemplo, a mí también, una de las personas que me tocó preguntarle, un amigo del trabajo, Ujú, me habla sobre, al final él cree en Dios como algo cotidiano, o sea, que es como su día a día, en la creencia a Dios, porque de alguna manera se lo enseñaron o fue criado así desde niño, ¿sí? Y eso es lo que le da sentido a él para seguir. En este caso, quiero imaginar que es como el sentido que le da de todos los días a levantarse porque pues, le da un sentido a su vida, ¿va? Entonces, es también esta parte de que mucho surge de esto, que muchas personas tienen esta creencia en Dios porque es como lo que te enseñaron desde niño, pues, y lo creen así, ujú. cuando realmente es algo distinto. Tú me lo comentabas hace rato, ¿no? Es distinto, no solamente creer que porque fuiste criado así, es porque crees en Dios, ¿no? Así es. Sí, es que se suele decir eso, ¿no? Que si hubieras nacido Mm, o si hubieras crecido en un entorno, por ejemplo, en una familia o con unos padres que fueran de otra religión o que fueran budistas o de algo otras así. creencias, exacto, Ujú, entonces necesariamente le sigue el que hubiese sido una persona con distinta distinta, perdón, religión o profesión de fe, ¿no? O cualquier otro sistema, ¿no? De creencia. ujú, Sin embargo, pues entonces, ¿qué pasaría con las personas? E incluso añado que curiosamente personas sobresalientes en algún aspecto o en muchos, que terminan por convertirse, es decir, personas, por ejemplo, muy estudiosas que a través del estudio honesto, hablando intelectualmente, ujú. de una honestidad intelectual, ¿no? Dicho de con diferente De otras, acomodo, ajá. este, llegan a verdades que les lleva en su vida a hacer cambios, ¿no? Incluso a, repito, a convertirse, es decir, a cambiarse de De religión, religión. ¿no? Ujú, ¿Qué hay, por ejemplo, en esos casos? Esa sería como mi pregunta, ¿verdad? ujú. Es decir, no necesariamente le sigue el que estás, vamos a decirlo así, como destinado, ¿no? Ajá. Como ¿Verdad? de no me dieron oportunidad de escoger algo más. Ajá. Exacto. O es más, cosas tan simples como, por ejemplo, los padres de familia, ¿no? ¿Cuántas veces se dice esto? Que ellos hicieron, pensando claro en que así fue, ¿no? Ujú. Que hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Con los recursos que contaron y, por supuesto, cometen sus Errores. errores y sus Ajá. aciertos en la educación, por ejemplo. Sin embargo, cuando los hijos crecen, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que el hijo, pues, intenta o hace algo para no cometer los mismos errores, ¿no? Es decir, no está como, vamos a decirlo así, como condenado o marcado o programado, ¿no? Ajá. Para tal cual así, ¿no? Sino que hay algo en nosotros que se llama libre voluntad en la cual podemos, por supuesto, con esfuerzo, ¿no? Y ahí el camino de la virtud, Ujú. ¿verdad? Que requiere mediante la repetición, ¿verdad? Mediante los nuevos hábitos, ¿no? El El esfuerzo, ajá. esfuerzo, sí, la disciplina o el sobreponerse a lo Ujú, propio, ¿no? A las tendencias propias. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser diferente, aunque el entorno donde naciste, donde creciste, haya sido en ciertos aspectos. Por supuesto que siempre va a formar parte bastantes cosas de donde uno tiene su origen, ciertamente. ujú, Eso pues, yo creo que es, hablando de obvio, eso es justamente lo que todos podemos como constatar, ¿no? Es evidente. ujú, Sin embargo, repito, ya en la parte de creencia o ya en la parte del cómo creer en Dios o del profesar em, una religión, entonces no estás marcado, pues, ¿no? Claro que aquí dependerá de cada persona y de su responsabilidad de esta parte de buscar la verdad, ¿no? ajá. Porque por ahí recuerdo que decía el San Juan Pablo II, decía algo parecido a algo de la razón que el hombre, el ser humano, está llamado con la razón, pues, ¿verdad? A reflexionar, a buscar la verdad, ¿no? Entonces, Este, pues, ahí dependerá ahora sí de cada quien. Sí, sí, sí. Mm, Como dices, no solamente es el que, como comentabas ahorita, no.
no tu vida o la familia que te rodea te marca para seguir siendo lo que eres. Ujú, Entonces, es natural que la gente crea que como te criaste en una familia católica, sigues siendo católico, pero al final uno determina o uno decide el seguir teniendo en esta religión, ¿no? ujú. El seguir creyendo en Dios. Sí, exactamente. Totalmente. O sea, es como comentabas, totalmente. Así es esta parte. No podemos decir solamente que por eso que crecimos en una familia católica seremos católicos toda la vida, pues. Justamente el sacramento que corresponde a esto que dices es el de la confirmación, que es Ujú. cuando ahora como adulto en la fe, bueno, ¿verdad? Sí, sí, Se sí. supone, Ya más este, maduro en sí, esta, sí, ajá. es cuando entonces aceptas lo que se te dio en el bautismo de niño, ¿no? Ujú. Es ahora ya, se supone que en la parte como adulto, ¿no? Es, acepto esto que se me dio. Entonces, esa es también la cuestión, Así es. ¿verdad? Fíjate que también tengo aquí algo muy interesante cuando una persona dijo, de las que preguntamos, Ujú. pero además también me suena mucho a que durante mi vida lo escuché varias veces, que Sí, es sí, la sí. parte de que Dios es algo así como algo como una palabra, ¿no? Es solamente una palabra o una idea, ¿va? Ujú, Y que es algo que desde siempre se ha creído pues, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? ujú, Donde siempre se atribuye, por ahí más o menos es como la idea, ujú. que se atribuye a lo desconocido o a lo A lo que ya no sorprendente, encontramos respuesta o cómo definirlo, exacto, ¿no? a las fuerzas de la naturaleza, Ujú, en los antiguos, etcétera. Pero bueno, aquí esto ya es totalmente respondido, ¿no? Bueno, sencillamente no es lo mismo, lo que hablábamos hace ratito en el catecismo, no es lo mismo hablar del Dios verdadero, del Dios em, que es uno solo y que ujú, es tres personas, es decir, el Dios trino y uno, ¿no? ujú, El Dios personal, el Dios, diría en el lenguaje de la Biblia, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, ujú. etcétera. No es lo mismo que hablar de los dioses, vamos a decirlo así, Los dioses griegos, ¿no? exacto, entre otros más, ¿no? Es decir, los romanos, ¿no? Es decir, cómo cada época, ¿no? O cada cultura, cada civilización tendrá digamos, sus deidades, por así decirlo, Ujú. pero no necesariamente les siga que son iguales, ¿no? Okey. Aunque fíjate que hay algo muy interesante a nivel antropológico, es decir, que ya el hecho de las características que de repente el mismo ser humano atribuye a las deidades, por lo menos podríamos encontrar ciertos aspectos que coinciden, ¿verdad? Con lo que después podemos conocer en la fe, ¿no? En la fe tal cual, en la que estamos involucrados, Ujú, ¿verdad? Es decir, de repente podemos toparnos con algunos textos, ¿no? O algunas anécdotas o algunas cosas que mencionan características como las que acabamos de mencionar, por ejemplo, la parte de está en todo lugar ajá. o todo lo puede, El omnipresente. o Ajá. la parte que decía esta conocida, ¿no? El ser supremo, es decir, hay alguien que es más grande que otro, ¿no? O sea, como Ujú. diciendo incluso en la parte de hay muchos, pero hay un Dios más, Como eh, el mejor, por ajá, así sí, el que decirlo. está por encima o el que hizo tal cosa, Ujú, etcétera. Entonces, fíjate cómo siempre está esa tendencia, ¿no? Esa tendencia, ese algo en el ser humano, ¿no? Que le lleva a, ¿cómo te puedo decir? Algo muy interesante, porque entonces va como tomando cuerpo esto, va ujú. como coincidiendo, ¿no? Entre personas que posiblemente ni siquiera, no sé, se conocieron, ¿no? O que no tuvieron incluso como O comunicación, no se ¿no? dijeron entre ellos sus respuestas. Ajá. Exacto, de un contexto y de otro, o de digamos, un lugar concreto, ¿no? Ujú. Geográfico con otro, y sin embargo, cómo van coincidiendo ciertas características, ¿no? Y esto ya habla de algo que está de dentro, ¿no? Sí. Algo que está ahí. Y bueno, decía esto que si era una palabra, que si era una idea, que desde antiguo, pero bueno, es muy distinto. En el Dios que creemos nosotros, no es.
no es el del que creían los de antes, no es Zeus, ¿ah? No es nadie de Sí, esos, sí, sí. de verdad, digo que no está como, o sea, no es necesario como indagar en esto porque será como para otro tema, Ujú. pero yo cuestionaría, por ejemplo, o más bien aprovecharía esto para una reflexión, por ejemplo, ¿cómo saber que es solo una palabra? Es decir, para afirmar que solo es una palabra que inventó el ser humano para decir algo, pero Ujú. que no existe como tal, ¿cómo estarías seguro de eso? Yo me preguntaría eso, ¿cómo podría yo estar seguro De que sí si solo es una palabra, ajá. exacto, si afirmo tal cosa, ¿verdad? Y además, ¿por qué está esa necesidad de nombrar, ¿verdad? Esta necesidad de identificarlo, esta necesidad de llegar Ujú, a él, ujú. a ese ser, ¿no? Sí, Ujú, porque parte de esto que comentas, o sea, si no fuera como desde un tema interior que necesitamos, o sea, lo que comentabas ahorita me hace como pensar esta parte de cómo, y que nos ha tocado escuchar mucho, en este caso nosotros que hemos estado más involucrados en el templo, en una religión, es esta llama que te hace como sentir, como querer algo. Entonces, si realmente esto no fuera una necesidad del hombre de ponerle nombre a algo, no hubiera surgido este nombre desde hace muchos tiempos. En este caso, como hablas de los dioses anteriores o los dioses como Zeus, el dios de la luna, el dios del sol y todo esto, que si no existiera esta necesidad, esta llama por ponerlo, no se le hubiera puesto un nombre ni una palabra. ujú. Entonces, sí habla sobre un tema más profundo en el cual también, como comentas, ¿cómo puedo yo decir que Dios solo es una palabra cuando ni siquiera tengo la respuesta completa para decirlo, ¿no? Sí, O sea, necesitaríamos decir que lo sabemos todo ujú, para decir que Dios, por así decirlo, como en la película, el cliché de la película de Dios no existe. Para decir eso tendrías que tener el conocimiento completo de que realmente no existe, cuando realmente no somos conscientes o no tenemos esta seguridad, ¿no? así es. Cabe mencionar que en esto que mencionaba, valga la redundancia, Ujú, hace unos momentos, es lo que se dice en antropología filosófica, ¿no? Es decir, lo ujú, que llamamos el fenómeno humano. El ujú, fenómeno humano es, digamos, esas huellas, ¿no? Esas manifestaciones ujú, donde podemos decir, aquí estuvo el ser humano. ujú, ¿Ah? ¿Y cómo saberlo? Por mencionar algunas que son importantes es, por ejemplo, el conocimiento, ujú. sobre todo el conocimiento científico. Por ejemplo, la parte del valor, Okey. ¿verdad? La tendencia o la necesidad de dar un valor a las cosas, Ujú, ¿verdad? Otra es, por ejemplo, la religión, ¿verdad? Es decir, hay manifestaciones de las cuales nos dejan en claro, nos hablan, podemos constatar que por ahí pasó el ser humano, que por ahí estuvo, ¿no? Entonces, y estos elementos o estas manifestaciones son algo que se ha dado en todas las culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como bien decías tú, hay algo que va coincidiendo, va convergiendo em, en las distintas costumbres, ¿no? En las ujú. distintas, eh, por así decirlo, como formas de vida, ¿no? Ujú, Civilizaciones, ujú, ajá, el cual nos va, como comentabas hace rato, a empezar a darle forma y cuerpo a esta, ¿no? ujú, así es. Muy bien. Y fíjate que otra que me gustó mucho, pero que va más como a una relación, es la parte que dice que es importante porque decía esta amiga, me siento segura, protegida, amada, escuchada. Fíjate cómo aquí ya es una expresión como más de intimidad, ¿no? Como más de relación. Esto me suena como a relación, no sé qué. Ya no es Sí. como intentar definir, ya es como hablar de la experiencia en esa relación, ¿no? Sí, o sea, creo que esto ya habla más de un tema, ¿cómo llamarlo? Ya va a un tema más sentimental, Ujú, más a un tema de, ¿cómo dices? De la relación que llevo yo directamente con este ser supremo. Si regresamos a la segunda persona que es, dice esta conexión y el saber que siempre está presente,
en esta presencia diaria, en esta presencia que llevo día a día con él, qué tanto me siento amada. Bueno, esta persona que nos decía qué tanto me siento amado, seguro y Ujú, querido en esto, para que ya lo vea no solamente como un ser supremo, que sucede muchas veces, ya lo veo más como un ser amoroso, ujú, misericordioso, caritativo y cosas así, que nos llevan a sentir que ya no queda solo en lo teórico, ujú. ya empieza a haber una relación y es lo que comentábamos, este adherirnos a él, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Y con qué nos quedaríamos? A ver, con todas estas aportaciones, a las cuales agradezco mucho Sí, es y el que nos han agradece. ayudado como fundamento, o mejor dicho, como punto de partida, Ujú, ¿no? Para poder pensar, para poder. para poder dialogar. Exacto. Mira, creer no es tener una fantasía caprichosa, ¿verdad? Es decir, quedarse ahí sería reducir o empobrecer o distorsionar lo que sí significa creer en Dios, ¿no? Sí, en esto, igual nada más para dejar un poquito más claro, nos referimos como a no dejarlo como al Dios, como lo hablan, Dios a la medida, ¿no? Ujú. Que vuelve esta fantasía caprichosa de querer que nos va a cumplir todo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, Y eso no significa creer en no, eso no, totalmente no. Y otra es esta de creer no es una simple satisfacción, Ujú. no queda solo en esta parte de creo porque me satisfago, sino va más allá. Sí, o como compensación, ¿no? Ajá, Él, no sé, Jera cree en Dios porque eso de alguna forma compensa, ¿no? Lo que, no sé, con la imagen paterna y empieza ajá, como una serie ahí de juego que si bien pueden tener una base meramente, vamos a decirlo así como antropológica, vamos a decir como algo, a ver si no es como inventado, ¿no? Pero como ujú, laico, es decir, como más contaminado, por así decirlo, de secularismo, a eso me refiero, ¿no? Es decir, como una teoría o teorías que no aceptan, ¿no? La ujú. existencia de Dios, pero que intentan explicar por qué el ser humano cree en Dios. No sé si me voy a entender en esto. ¿Ah? Sí, a ver, igual lo digo para ver si queda un poquito Ujú, claro, que es como el querer, justificar el por qué el hombre cree en Dios ujú. cuando no es lo correcto, ¿no? Que es como esta parte de decir, cree en Dios porque no le dio más, no pudo hacer más que creer en él, ¿sí, no? Ajá, sí, como cubriendo algo, como Ujú. que a lo que no puedes encontrar una explicación, se lo atribuyes a Dios, ¿no? Ajá, Como el porque ya no tuvo otra ajá, respuesta más que decir, es cosa de Dios. sí, el tapahuecos, ¿no? Dicen, Ajá, ¿verdad? exacto, sí, eso tampoco Es es. eso tampoco es, sí, así es. Porque de hecho, ¿verdad? De hecho, bueno, esto está interesante Ujú, para abordarlo después, pero el Dios tapahuecos, ¿no? No es en el Dios que creemos nosotros, ¿no? ujú, ujú, Tampoco, bueno, aquí sería también que creer no es una disculpa o parche, que justamente es lo que acabo de decir, ¿verdad? Que es algo que desconocido, ¿no? ujú, Decir ujú. que atribuírselo a él. Sí, sí, sí. Luego sería creer empieza por lo que uno ve, es decir, los signos, ¿no? Ujú, Algo que me gusta mucho, por ejemplo, em, de las famosas vías de ujú, Santo Tomás de Aquino es que se puede acceder a Dios, se puede llegar a conocerle, se puede llegar a demostrar su existencia partiendo de las cosas que me rodean, partiendo de la naturaleza, ujú. ¿verdad? De hecho, el catecismo dice, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de Dios? Dice, se puede hablar de Dios desde lo creado, desde las Así propias es. criaturas. Entonces, es decir, desde lo que veo Ujú. como punto de partida. Ujú. Como dicen, creer en Dios es simplemente creer que lo que te da, simplemente el despertar, Ujú. es esta parte, ¿no? Sí, Y también otra de las cosas que esto es también muy sorprendente es creer requiere sabiduría y humildad, así es. que implica que uno se reconozca que no lo vemos ni lo conocemos todo, por eso es esta humildad de decir,
no lo sé todo, por lo tanto, creo que es por esta razón, o creo en Dios por lo mismo. Partiendo de esta línea delgada de no pasar al, al tapa hoyos, Ujú, al creer que es un parche, no. ujú. O sea, creo por humildad que no lo sé todo y por lo tanto yo creo que existe un Dios porque no lo sé todo. Sí, y además, no sé si has tenido esta experiencia, pero, por ejemplo, cuando leo un libro Ujú. y me doy cuenta de lo que no sabía antes De de leer leerlo, el sí. libro Ujú. y después de leerlo, al mismo tiempo que aprendí algo, me doy cuenta de lo que desconozco. Es decir, entre más sé que no sé, ¿no? Entonces, Sí. algo parecido, ¿no? Es decir, afirmar que, por ejemplo, que no hay Dios o que no existe o que eso de creer en Dios no tiene que ver con uno, pues entonces se requiere pues una buena dosis de humildad porque no lo puedo saber todo ni lo puedo ver todo como para afirmar semejante cosa, ¿no? Sí, como Ujú, para afirmar, comentábamos hace rato. sí. Así es. La fe no es contraria a la razón, sino superior a ella. Importante. La fe no es que sea opuesta, sino es suprarracional, ¿verdad? Es superior, pero eleva a la razón a niveles que por sí misma no podría alcanzar. Qué interesante. Ujú, Y por último, y haciendo conexión con el tema que hablamos de ujú. la fe implica una actitud de confianza, que si lo vemos en términos también de creencias en Dios, al final hacemos una confianza en esta parte de creer en Dios. Confiamos que existe un Dios, confiamos que hay un ser supremo Ujú, que nos da esta misericordia, este amor, esta, como comentábamos y comentaban a las personas que platicábamos, el creer que me arropa, me ama y me da la confianza de tomar las decisiones correctas, ¿no? así es, totalmente. Siempre recordando que esa confianza, que ese tipo de fe, la tenemos todos los días en casi todo lo que hacemos, ¿no? Así es, en Desde el día a subir día. al, exacto, desde subir al camión, no le pido una demostración, por ejemplo, científica al chofer, ¿no? Para, a ver, Así es. demuéstrame científicamente que estás apto para, Ajá, hasta ¿no? con algo súper sencillo, con los taqueros. O sea, no le Exacto. pedimos una prueba de que lo que me está vendiendo en la carne no es carne de perro o carne humana o algo así, que es carne de res o algo así. Ujú, Es una sí. confianza plena en las personas. Sí, incluso entre amigos, ¿no? Entre Ujú. pareja, ¿verdad? Es demuéstrame, deja sacar una prueba científica de que me amas, ¿no? O sea, Ajá, ¿verdad? confiamos en que esas Ujú. personas nos aman. Sí, exacto. En cada paso que damos nos Así damos es, cuenta de esto, ¿verdad? así es. Tema súper interesante y también mucho que hablar, mucho que decir porque es muy, muy, muy amplio esta parte, ¿no? Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Gabriel. Creo, esperemos que a todos les quede muy claro, les quede, de alguna manera puedan identificarse con estas cosas más palpables, más cotidianas, más, como decíamos, en la práctica de nuestro día a día, ¿no? Sí, pues yo muy contento de haber pues grabado contigo esto. Me No, pareció un tema muy igualmente, interesante y me gustó mucho también las aportaciones de de la las gente. personas. Así es. Ujú. Así es, Gabriel. No, igualmente un gusto platicar contigo. Siempre hay mucho que aprender sobre ti. Tienes mucho, mucho que aprender. Lo, lo- Tenemos que aprender de ti. lo mismo digo, Jera. Entonces, ahí estamos. Y pues síganos, seguimos subiendo miércoles con miércoles capítulo. Los invitamos también a que poco a poco vayan colocándonos ahí en los comentarios qué les gustaría, qué aprendieron, cómo se les hizo el capítulo, si quisieran que nos acerquemos nosotros también a preguntarles o ustedes mismos nos puedan decir, yo conforme a creer en Dios creo en esto y así. Esto es totalmente abierto para que todos puedan también comunicarse, ponernos sus comentarios, dudas, sugerencias, quejas. Ujú. ¿Verdad que sí, Gabriel? Sí, sí, sí. Y pues vuelvo a repetir, suscríbanse. No hay mejor manera que nos ayuden que suscribiéndose para que esto siga creciendo. Seguimos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Todavía no lo hemos subido a los demás de podcast como Apple Podcast, Podcast, se me trabó la lengua. Pero ya estamos viendo cómo hacerlo porque ha sido ahí un tema de el estilo y afloja, ¿verdad? Ujú. Sí. Pero pues suscríbanse. Va que va. Pues Ajá. entonces, un gusto, Jera. Un gusto, Gabriel, igualmente. Y ahí nos seguimos viendo. Va que va. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.